Quisiera que consideráramos algo de lo que hemos estado nosotros hablando a lo largo de estas semanas en el libro de Esdras. La semana pasada estuvimos estudiando los primeros versículos del capítulo 7 y allí aprendíamos una verdad fundamental. La verdadera restauración exige estudiar, vivir y enseñar la palabra bajo el respaldo de Dios. Esa fue la frase o la idea que quería que quedara en nuestras mentes después de ese sermón. La verdad, la verdadera restauración exige estudiar, vivir y enseñar la palabra bajo el respaldo de Dios. Y vimos que esto había ocurrido debido a que el corazón de Esdras, un hombre que era apasionado por las escrituras, se había dispuesto a estudiar, a inquirir, a prepararse en el estudio de la palabra del Señor para poderla enseñar a otros. Y hoy vamos a avanzar en ese mismo capítulo, en los versículos 11 al 28, para ver cómo eso se ve en el respaldo que Dios le da en la vida real, en medio de ese complejo mundo político en el que Esdras en el que Esdras se encontraba y en el que el pueblo de Israel se encontraba en ese momento. Para poder entender el peso y el significado del pasaje del día de hoy, necesitamos viajar a ese tiempo, ubicarnos en ese momento histórico, en el momento en el que el gobierno persa, el imperio persa dominaba el mundo, gran parte del mundo, y conocer un poco el contexto en el que se movía el protagonista de esta historia, Esdras. El documento que nosotros vamos a leer a continuación es la carta que estaba firmada por el rey Artajerjes, quien gobernaba el imperio persa, Artajerjes I, un monarca conocido en la historia con un apodo. Este es el apodo con el que se conocía Artajerjes. Dice que era el de brazos largos. Algunos dicen que era por su bondad, otros por algunas otras circunstancias, pero este era el apodo con que se conocía Artajerjes, el de brazos largos. Era el quinto rey de esa poderosa dinastía persa que había estado gobernando el mundo hasta ese momento. El hombre más influyente del planeta en ese momento. Usted se podrá imaginar, para ponerlo en el contexto nuestro, se podrá imaginar al presidente de los Estados Unidos, que generalmente es conocido como el hombre de la nación más poderosa. Tiene mucho poder económico, mucho poder militar, una gran influencia, o algún líder de otro índole económico de pronto. Hombres muy poderosos, este es Artajerjes. Ahora, ¿cuál es la situación en la que se encontraban los judíos en el imperio? Algunos pensamos que todos los judíos en esa época que vivían en el exilio después de 70 años en Babilonia estarían siendo esclavos, ¿no? Recibiendo látigo, así como había ocurrido en el Éxodo en la época de los faraones. No, la realidad era muy distinta en ese momento. Los registros y los documentos históricos nos dicen que los judíos se habían adaptado muy bien al sistema babilónico. De hecho, muchos de ellos se habían convertido en banqueros, prestamistas, cobradores de impuestos, incluso altos oficiales de la corte. Nosotros los podemos encontrar en varios pasajes de las Escrituras. Daniel es uno, Esther, que fue reina, es otra. O sea, podemos verlos que ellos se habían ubicado en buenos lugares. O sea, Dios en medio del exilio los había ubicado muy bien. Y eso implicaba pues que tenían algunos recursos y gozaban de un alto estatus social. Y eso es importante y vital para nosotros porque podemos ver por qué es que a algunos les costó volver del exilio otra vez a Jerusalén y reedificar una ciudad que estaba en ruinas. Para muchos eso era un problema, era renunciar a su comodidad. ¿Por qué dejar la comodidad, los negocios y la seguridad que nos ofrece el imperio para ir a levantar los escombros de una ciudad arruinada y además rodeada de enemigos en que en cualquier momento pueden entrar y destruirnos? La comodidad entonces se había convertido para ellos en algo que les había anestesiado su confianza y su seguridad en el Señor. Pero el contexto también nos debe sorprender a nosotros, porque lo que vemos es a este rey pagano nuevamente en manos del Señor, Artajerjes, siendo un instrumento en las manos de Dios para que el pueblo pueda volver. Es el rey que está acostumbrado a estar rodeado de personas que son sumamente capaces, instruidas para administrar su imperio, entre ellos estaban los judíos, y sabía que estas eran personas en las cuales se podían confiar. Sin embargo, lo que vamos a leer en el día de hoy, el decreto que vamos a leer, va mucho más allá de la simple confianza política de un rey que ha depositado en un empleado, en este caso Esdras. Artajerjes no solamente le da permiso a Esdras para viajar, sino que además le firma un cheque en blanco y le da fondos del tesoro del imperio y le ordena que vaya con la ley de Dios y que convierta esa ley en la ley civil para gobernar esa región en particular en Judá.
¿Y cómo es posible que el hombre más poderoso de la tierra hiciera esto? ¿Cómo es posible que el rey más poderoso de la tierra permitiera que esto ocurriera y que además diera los recursos para que esto ocurriera, para proteger la adoración en la nación de Israel? No solamente fue la habilidad que tenía Esdras y su conocimiento diplomático. La respuesta a esa pregunta nos lleva al tema central de nuestro mensaje del día de hoy. Hermanos, la provisión soberana y la palabra transformadora exigen nuestra alabanza y valentía radicales. La provisión soberana y palabra transformadora exigen nuestra alabanza y valentía radicales. Y eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros en este sermón que yo he titulado La soberanía de Dios y nuestra respuesta. La soberanía de Dios y nuestra respuesta. No importa quién firme los decretos en la tierra. No importa quién esté en el poder o en autoridad. Hay un trono en el cielo que gobierna sobre todos ellos. Por encima del trono, por encima de los gobiernos mundiales, hay un Dios que gobierna toda su creación. Por eso, hoy lo que vamos a estar estudiando tiene que ver precisamente con eso. Y quiero que por favor allí con sus Biblias abiertas en Esdras capítulo 7, me acompañen y miremos el primer punto de este sermón que yo he titulado La provisión inesperada de Dios, del Dios soberano, y que nosotros vemos en los versículos 11 al 20. La provisión inesperada del Dios soberano, versículos 11 al 20. Esdras capítulo 7, versículo 11 al versículo 20. Dice la escritura: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, y con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de tu Dios en Jerusalén. Y todo lo que se os requiere para la casa, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Amén. Iglesia, esta primera parte del texto nos debe sorprender, porque como hemos visto, Esdras es un sacerdote, pero además es un escriba, y él ha recibido una carta oficial. La semana pasada hablábamos acerca de la hoja de vida de un reformador, ¿recuerdan? Yo creo que esta es la carta de recomendación del reformador. O sea, lo que nosotros estamos viendo es cómo Esdras tiene una carta que le da el permiso, le da la autoridad para poder hacer todo esto. Y no es cualquier carta, es un decreto emitido por Artajerjes. Así que lo podemos poner en este contexto. Piensen en esto. Usted va a presentar una hoja de vida para una empresa, está aspirando a un cargo y usted llega con una carta de recomendación del presidente de los Estados Unidos. ¿Usted se podrá imaginar las puertas que eso le puede abrir a usted? Eso es lo que está haciendo Esdras, o eso es lo que tiene Esdras en sus manos. Es un decreto emitido por Artajerjes, el rey del imperio persa. En ese momento, recuerden, Artajerjes era el hombre más poderoso de la tierra. Lo que él decía se hacía. De hecho, pensaba en este ejemplo, si él parpadeaba, las naciones temblaban. Para los que vieron las películas de los Vengadores, yo soy un fanático de esa primera saga del USM. Imagínense a Thanos con las gemas del infinito, con un solo chasquido y medio universo desaparece. Así era Artajerjes de poderoso. Y de repente este monarca
Este rey pagano que adoraba a dioses falsos hace algo inexplicable. Emite un decreto voluntario permitiendo que los judíos regresen a Jerusalén. Pero el decreto no se detiene allí, o la historia no se detiene allí. El verso 12 nos dice que en el original, eso no lo podemos leer nosotros tristemente en nuestras Biblias, en español, pero en el original el idioma cambia del hebreo al arameo. O sea, la intención es mostrarnos lo oficial del documento. ¿Por qué? Porque lo que se nos quiere mostrar era que efectivamente era un documento imperial, era exactamente el documento que fue emitido. Ese era el idioma oficial de la época, el idioma diplomático de la época. Y por eso Artajerjes está utilizando incluso su título, el Rey de Reyes. Vaya paradoja, el Rey de Reyes. Y se dirige a Esdras y le otorga un estatus político oficial. Escriba de la ley del Dios del cielo. Ahora, esto es bien interesante porque aquí vemos una ironía. El rey del imperio más grande de la época le está dando a un humilde maestro de la Biblia, un maestro, un escriba sencillo, toda la inmunidad diplomática y le está dando una gran cantidad de recursos para que él pueda hacer esto. Por eso el versículo 14, miren lo que dice el versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Aquí se nos dice que Esdras es comisionado por el rey y por sus consejeros, o sea, todo el gobierno en pleno está enviando a Esdras para que pueda hacer eso, para inspeccionar a Jerusalén. Y le da una vara para medir lo que está pasando en Jerusalén. ¿Cuál es esa vara? No es la ley de Persia, es la ley del Señor, es la ley que Esdras lleva en su mano. Recuerden que la sabiduría de Esdras provenía no solamente de un conocimiento de la palabra de Dios y un respeto profundo por la ley de Dios, por eso se dice que la llevaba en la mano. Algunos dicen que efectivamente lo que Esdras llevaba era una copia de la ley en su mano. O sea, es como si nosotros lleváramos nuestra Biblia y con esa fuéramos a gobernar en algún lugar. Algunos otros dicen que más bien esto es algo figurado para representar cómo él tenía un dominio, una capacidad y una disposición constante para enseñar y para estudiar la palabra. El propósito de tener la ley en su poder era respaldado por el mandato que Artajerjes le ha dado. Él le ha otorgado autoridad legal necesaria para establecer el orden en la nación de Israel, para nombrar magistrados, para implementar todo un sistema dentro de la nación, para organizar el gobierno en este lugar y para enseñar los mandatos divinos a aquellos que desconocían la palabra de Dios. Pero no solamente Artajerjes le da esa autoridad, sino que le da los recursos. Artajerjes y sus consejeros están abriendo la bóveda imperial para que Esdras pueda sacar todos los recursos que necesitan y lo envían con kilos y kilos de plata y de oro. Utensilios sagrados del templo. El versículo 18 inclusive dice que Artajerjes le dio a Esdras una autoridad administrativa muy grande. Casi que le está diciendo, usa el dinero que sobre como a ti y a tus hermanos les parezca mejor conforme a la voluntad de Dios. O sea, era tal la cantidad de recursos que tenía Esdras a su disposición que él podría usar lo que sobrara como bien le pareciera de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, esto nos enseña algo a nosotros, iglesia. Esto nos enseña a no tener ningún temor frente a ningún gobierno secular. Iglesia, nosotros estamos con el Dios del cielo, que nos sostiene a nosotros. A veces nosotros actuamos como si Dios estuviera en el cielo preocupado por lo que está pasando en la tierra. Como que nosotros nos angustiamos por las circunstancias y pensamos en todo lo que está pasando, toda la agitación política, en toda la agitación social, de pronto alguna posibilidad de que en tu empresa empiecen a hacer recortes de personal y empiece a recortarse tu presupuesto. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un Dios que gobierna, quien está por encima de cualquier trono, por encima de cualquier autoridad. Eso nos debe dar a nosotros seguridad. Él es quien gobierna detrás de cada despacho de gobierno y detrás de cada junta directiva de alguna empresa. Por eso nosotros tenemos la seguridad de que si el Señor nos llama a hacer su obra, a hacer la obra del Señor, nosotros tenemos la seguridad de que Él tiene el poder para mover los corazones y para dar los recursos para hacer incluso más allá de lo que nuestros sueños puedan llegar a pensar o tener en algún momento. O sea,
A veces se nos olvida eso, y créame, yo he sido, iba a decir harto, bastante redarguido en cuanto a eso en los últimos meses. Porque se nos olvida, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un Dios que sostiene su creación, que sostiene su pueblo. Nosotros somos los que ponemos límites, pero Dios no. Cuando Dios se dispone a hacer algo, Él va a proveer los recursos para que eso se dé. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Y eso es lo que Esdras quería, o más bien lo que el autor quiere mostrarnos que ha pasado con Esdras. Recuerden un proverbio que nosotros hemos mencionado en otras ocasiones acá, Proverbios 21:1. Recuerden, ¿quién gobierna sobre todos los reyes? Dios. Y Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey es como un arroyo en las manos del Señor. Él lo inclina hacia donde Él quiere. O sea, Dios mueve el corazón de los gobernadores, Dios mueve el corazón de los reyes, Dios tiene el control de cada gobierno, Él lo mueve hacia donde Él quiere. Pero aquí hay una condición que no podemos perder de vista, hay una razón por la cual este rey estaba confiando tanto en Esdras. Dios es soberano, eso no lo podemos olvidar nosotros, Dios es soberano. Pero recuerden que Esdras no es un lagarto político que está mendigando puestos. Él no está ganándose el favor del rey con palancas o favores políticos. No, él fue un hombre íntegro. Piensen en todo lo que Artajerjes le entregó. Millones de dólares en recursos. Millones, es que es literalmente millones. Pero no le está exigiendo ninguna auditoría ni ningún control. ¿Por qué? Porque Esdras es un hombre intachable en su carácter. Es un hombre intachable. Y esto nuevamente tiene una aplicación para nosotros, iglesia. Tienes jefes, algunos de los que están acá trabajan, son empleados, tienen responsabilidades en algunas empresas. ¿Tienen tus jefes confianza en ti? Aún si fueras independiente. Creo que esto también aplica para aquellas personas que son independientes. Cuando nos comprometemos a hacer algo, lo cumplimos. Cumplimos los plazos. Eso es lo que Esdras está demostrando. Eres conocido porque tu ética inquebrantable se demuestra delante de las personas con las que trabajan. ¿Pueden confiar los no creyentes, pueden confiar tus jefes plenamente en ti? Porque nosotros como cristianos somos llamados a demostrar con nuestra reputación nuestra honestidad. O sea, nosotros somos llamados a ser honestos. Eso es lo que Esdras está demostrando. Nuestra fe no es solamente algo que nosotros demostramos aquí los domingos en la mañana cuando nos reunimos a cantar, a orar. Se demuestra también en la administración correcta de los recursos. Y eso es lo que Artajerjes vio. Dios usa a Artajerjes para proveer, pero usó el carácter de Esdras para recibir esa provisión. Recuerden, Dios es soberano. Pero delante de ese Dios soberano, Esdras es responsable. Y eso se aplica también a nosotros. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables delante de Dios por lo que estamos haciendo, por nuestro trabajo. Ahora, luego de que nos ha mostrado esa inesperada provisión del Dios soberano, se nos muestra qué más se le entregó a Esdras, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, y es el cheque en blanco de la gracia inagotable. El cheque en blanco de la gracia inagotable. Versículos 21 al 24 dice la palabra del Señor: por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que os es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y hay de vosotros, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles sin tributo, contribución ni renta. Ahora, nuevamente estamos viendo la carta de recomendación. Y si la primera parte del decreto es sorprendente, la segunda debería dejarnos atónitos, porque nos muestra cómo el decreto va mucho más allá. Artajerjes da
ese paso más allá de lo que podía hacer en Babilonia. Él está dando un recurso para que Esdras lleve, pero no solamente eso, sino que está emitiendo una orden directa para todos los tesoreros en el resto de las provincias para que le dieran lo que les tuviera necesidad. Básicamente le está diciendo a todos estos tesoreros, cuando Esdras pase por allí, todo lo que él pida, se lo deben dar inmediatamente. Eso es básicamente lo que nos está mostrando este pasaje. Él otorga esos límites de crédito que son asombrosos. Nuevamente, mis amados hermanos, esto equivale a millones de dólares, una gran cantidad de recursos, porque cuando habla acerca de 100 talentos de plata, eso equivale a casi 3,5 toneladas de plata pura. 3,5 toneladas. 22,000 litros de trigo, miles de litros de vino y aceite. Para nosotros esa expresión vatos y coros, mis amados hermanos, son cantidades, pesos de medidas que no alcanzamos nosotros a calcular. Y lo que Esdras dice, o más bien lo que el autor de Esdras nos quiere mostrar es ese sin medida. Y hay un detalle que no podemos perder de vista. El versículo 22 dice, y sal sin medida. Sal sin medida, sal sin límite. La sal en el mundo antiguo valía literalmente su peso en oro. Era esencial, era un artículo de primerísima necesidad, porque con él se conservaban los alimentos, con él se pagaban los salarios a las personas, de ahí la palabra salario. Y en el sistema judío, cada sacrificio debía ser ofrecido con sal, debía ser salado con sal. El rey así que le está diciendo a Esdras, cualquier cosa que necesites para adorar a tu Dios, tómala, porque la cuenta está abierta, lo que tú necesites. Es como que esto debería realmente asombrarnos a nosotros. Y como si fuera poco, además decreta una excepción, una extensión, no sé cómo sería la palabra, excepción de impuestos para todos los sacerdotes, para todos los reyes, para todos los levitas, para los cantores, para todos los que trabajaban en el templo. Todos quedaron exentos de pagar tributo, impuesto, peaje, cualquier cosa que les cobrara la nación, ellos quedaron libres de eso. O como que su deuda civil quedó borrada, ya no tenían que volver a cumplir eso. Y yo creo, mis amados hermanos, que esto es importante porque tiene una aplicación nuevamente para nosotros. Yo quiero pedirles que escuchen esto con mucha atención, porque lo que estamos leyendo acá no es solamente algo económico, algo que pasaba en el mundo antiguo. Eso no nos debería asombrar, pero la verdad que está detrás de esto debería impactarnos, porque esta es una de las imágenes más grandes de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, al igual que el pueblo de Israel en el exilio, nosotros éramos ese pueblo en el exilio. Nosotros éramos deudores que no podíamos pagar nuestra deuda. Estábamos en bancarrota espiritual. Nosotros, el tributo, el impuesto por nuestro pecado y la condena delante de Dios por nuestro pecado nos aplastaba. Y no teníamos forma de pagar eso. No teníamos ni oro ni plata. No teníamos nada con qué comprar nuestra libertad. Y entonces, de la misma forma en que Artajerjes interviene para proveer los recursos para que Esdras pueda ir a enseñar la palabra de Dios al pueblo, Dios interviene a nuestro favor. Dios intervino a nuestro favor. El rey intervino. Y no es un rey terrenal, es el rey de reyes, el verdadero rey de reyes. Es el Padre que en su infinita misericordia no nos firmó un decreto con tinta, sino que firmó nuestra liberación con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Y así como este remanente judío recibió una cuenta abierta del tesoro real para su restauración espiritual, sin que les costara ni un centavo, Cristo ha abierto las arcas del cielo para nosotros en la cruz. Nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra paz, nuestra adopción en su familia, todo ha sido pagado sin límite y sin medida por la obra perfecta y terminada de Cristo. Yo creo que esto es importante, iglesia, porque a veces se nos olvida a nosotros el valor de nuestra salvación, el costo de nuestra salvación. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios el capítulo 8, 2 Corintios el capítulo 8,
el versículo 9 lo siguiente. Cuando habla acerca de la generosidad para la iglesia y les está enseñando acerca del dar, dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 8, el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mis amados hermanos, no se nos puede olvidar esa verdad. Por eso el llamado constante en las Escrituras es a experimentar y a disfrutar las riquezas de su gracia. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1, el versículo 7. Efesios capítulo 1, el versículo 7. Y Pablo está hablando aquí a la iglesia y les está hablando acerca de la salvación. Y él está hablando acerca de aquellas bendiciones espirituales que tenemos nosotros con el Padre. Y dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mis amados hermanos, ¿qué tenemos nosotros? Redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. El Hijo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Y eso qué implicó para nosotros? El perdón de la deuda inmensa, impagable, que no podíamos pagar nosotros por causa de nuestro pecado. Y por eso Pablo ora para que los creyentes puedan experimentar y disfrutar de las riquezas. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo les pregunto, iglesia, tomando en cuenta esto, ¿por qué a veces vivimos nosotros en pobreza espiritual? Aquí no estamos hablando acerca de recursos económicos, de bienes materiales. No, realmente lo que nos debería preocupar a nosotros, tomando en cuenta esto, es por qué vivimos nosotros hoy en pobreza espiritual. ¿Por qué seguimos tratando de ganarnos el favor de Dios pagando por nuestra salvación, con nuestras buenas obras, por nuestro rendimiento, el favor de Dios que ya el Señor nos ha otorgado en la cruz del Calvario? Es como lo hemos estado enseñando en los miércoles en nuestro programa a través, en nuestro programa, la verdad que transforma. Gracias. La verdad que transforma. A veces nos pasa a nosotros, iglesia, que nosotros recibimos la salvación y tenemos la salvación, pero queremos vivir el resto de nuestra vida en nuestro esfuerzo, como tratando de perseguir el favor de Dios. No, iglesia, nosotros ya tenemos las riquezas de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Es disfrutarlas. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que nosotros venimos a Él, buscándolo a Él en oración, a través de su palabra, compartimos en comunión los unos para con los otros. Cuando servimos, mis amados hermanos, el decreto ya fue emitido, la gracia de Dios ya nos ha sido dada a nosotros sin medida. Nuestra salvación no es un pago a plazos que el Señor hizo por nosotros. Él pagó la deuda completa para que tú tengas salvación, redención, vida eterna. Nosotros somos llamados a disfrutar de esa vida. Por eso un cristiano no puede vivir amargado. No, mis amados hermanos, la deuda ha sido pagada. Tenemos redención, la paz para con Dios. Por eso podemos disfrutar de poder estar con el Señor, iglesia. Cuando venimos a Cristo, esto debe servirnos también para alentarnos a batallar contra el pecado cada día y a vivir la vida en obediencia a Él, no para salvación, sino por causa de la salvación. Cuando venimos a Cristo, destrozados por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestras fallas, encontramos en Él que Él ya ha provisto el perdón, la misericordia, y ahora nos da el mayor tesoro. Miren, el mayor tesoro es que Cristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que no hay pecado en tu vida tan grande que pueda agotar los tesoros de la gracia de Jesús. Por eso podemos batallar contra el pecado, iglesia.
y renunciar a él, porque hay riquezas mucho mayores y mucho mejores que cualquier deleite terrenal y pasajero que el mundo nos pueda ofrecer y que estemos buscando nosotros. Tu deuda ha sido cancelada, eres libre, ya no sirves a Dios bajo esa amenaza que la ley constantemente nos está demandando. Si no la cumples, vas a morir. No, tú ya tienes redención, le sirves al Señor por esa gloriosa libertad que tienes como un hijo que ha sido perdonado por Él. Así que disfruta de esa bendición. De la misma forma en que Esdras pudo llegar a Jerusalén con todos estos recursos dispuestos para poder hacer la obra, tú puedes hacer la obra y servir mejor al Señor por la libertad que tienes en Cristo. La pregunta es ¿por qué entonces no lo hacemos? ¿Por qué no acudimos a ese recurso poderoso que tenemos en Él para asirnos de Él y vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos? ¿Por qué nos cuesta tanto, iglesia? Mis amados hermanos, luego de que la carta nos muestra la inesperada provisión del Dios soberano y el cheque en blanco de la gracia inagotable, el autor nos lleva a ver parte de la labor que Esdras tiene que desarrollar y que tiene que ver con la autoridad de la palabra para transformar, y que es nuestro tercer punto y que vemos nosotros en los versículos 25 y 26. Y dice el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgada prontamente, y sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Aquí llegamos al final del decreto en estos versículos, al final de la carta, y aquí vemos aquí se nos muestra la misión de Esdras, revelando el verdadero propósito por el cual él iba a Jerusalén. El rey le ha otorgado a Esdras autoridad civil y religiosa para nombrar jueces, para establecer magistrados y, lo más importante, para enseñar la ley de Dios a todos los que no la conocían. Esdras tiene que ser un reformador. Recuerden, el problema ya no era el templo, porque el templo ya estaba. El problema era la vida civil de la nación. ¿Qué necesitaban ellos? Entender la ley. Mis amados hermanos, a nosotros como colombianos, como ciudadanos, se nos enseñan nuestras leyes. La principal es la Constitución. Tenemos que conocer nuestra Constitución porque esa es nuestra norma, la que nos rige a nosotros, la que nos dice qué derechos y qué deberes tenemos nosotros. Esdras iba en ese mismo sentido a la nación de Judá, pero no iba con una ley humana, iba con la ley del Señor. Por eso él tenía la responsabilidad de enseñar la ley de Dios, que tenía el mismo o un mayor castigo que la ley del imperio persa. Pero nuevamente tenemos que tener en cuenta el contexto. En este punto de la historia, recuerden, el templo ya ha sido construido, ya había sido terminado décadas atrás, las paredes estaban en pie, el altar ya estaba funcionando, todos los edificios estaban listos, todavía faltaban muchas cosas por arreglar. Usted lo va a ver en Nehemías, porque faltaban los muros, la reedificación de los muros para la protección de la ciudad, pero ya lo que tenía que ver con la adoración ya estaba funcionando. Dios sabía que a su pueblo le faltaba algo. De la misma manera, iglesia, que a nosotros en la iglesia moderna a menudo se nos olvida. Y es que la infraestructura sin la ley no transforma. La infraestructura sin la ley no transforma. Nosotros podemos tener el mejor edificio. Miren, hermanos, créanme, nosotros podemos hacer muchas cosas para mejorar esta infraestructura que nosotros tenemos. Mejorar nuestros equipos, conseguir mejores instalaciones, tener el mejor sonido, inclusive tener los mejores equipos para transmitir, que no se nos caiga la señal cuando estamos en nuestro programa. Un templo incluso repleto de gente los domingos, todo eso es infraestructura. En Equipando Siervos y en ETV hemos estudiado un libro que se llama El Enrejado de la Vid, tener todo el enrejado, ¿cierto? Pero de nada sirve construir si tú no tienes el fundamento firmemente establecido en la palabra. Iglesia, eso lo vemos nosotros en la cultura, en la sociedad. Uno puede tener colegios modernos, instalaciones modernas,
Pero si tú no tienes buenos maestros para enseñar a esos niños, tú puedes tener hospitales, pero si no tienes médicos preparados para atender a los pacientes, tú puedes tener templos imponentes, pero si no hay personas que hayan sido formadas espiritualmente, si el pueblo no conoce la palabra de Dios y sus corazones no están sometidos a las escrituras, solo tienes estructuras de piedra llenas de cadáveres espirituales. Es por eso que Esdras no va en esta ocasión a reconstruir edificios. Esdras va a trabajar con las almas de las personas. Él fue comisionado para tomar la palabra, abrirla al pueblo y reestructurar toda la cosmovisión de la nación de Israel, e enseñarles la ley. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante cuáles eran las fallas que tenía la nación, en qué estaban fallando. Así que toda esa provisión, los millones de millones en oro, en plata, toda la protección política, todo ese despliegue de la soberanía divina que habíamos estado viendo en los versículos anteriores tenía una sola meta: que el pueblo viviera la palabra de Dios, que la palabra de Dios transformara sus mentes y sus corazones. Y esta es una advertencia para nosotros, iglesia. Algo que nosotros debemos, a lo que debemos prestarle mucha atención hoy, porque el mandato para nosotros sigue siendo enseñar a los que no conocen el Evangelio. Nuestro llamado, iglesia, no es solamente a establecer templos y a llenar templos de personas. Nuestro llamado es a discipular. Somos llamados a enseñar el Evangelio y eso nos confronta, debe confrontarnos. Si no hay un esfuerzo intencional en nuestra iglesia para enseñar en nuestro hogar, para enseñar a nuestros hijos, para estudiar, para discipularnos en la palabra de una manera rigurosa, vamos a perder nuestra identidad y vamos a ser absorbidos por nuestra cultura. Mire, la iglesia que pierde de vista la palabra de Dios, poco a poco va a ser más permeada por la sociedad y por la cultura y terminará haciendo lo que la cultura y la sociedad hacen. Y perderá de vista lo que el Señor le ha llamado a ser sal y luz. Si la palabra no está en el centro, si la escritura no está en el centro, si la enseñanza de la palabra de Dios no es la base fundamental de la iglesia se va a perder. Y puede tener el templo más maravilloso, la estructura más grandiosa, será una iglesia perdida. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Eso es algo importante, iglesia, porque le escuchaba hace algunos años al pastor Sugel el gran riesgo de que los padres no enseñen eso a sus hijos. Si los padres no enseñan eso a sus hijos, que son la siguiente generación que viene después de nosotros, ¿cuál va a ser el futuro de la iglesia? Somos nosotros los responsables de hacer esto, iglesia. El sistema del mundo, las ideas del mundo no se combaten con marchas, no se combaten con mensajes en redes sociales. Iglesia, el sistema del mundo se combate predicando el mensaje del Evangelio con la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Lo que Esdras tenía que hacer para cambiar la sociedad en Judá era enseñar la palabra. Él podía tener todos los recursos, pero si no tenía la palabra, no tendría nada. Mis amados hermanos, el sistema del mundo, el pensamiento que es contrario a la palabra de Dios se combate con hombres y con mujeres llenos de las escrituras, que viven íntegramente y que exponen la verdad en el temor del Señor. Valientemente, siendo sal y siendo luz, en donde el Señor te ha colocado. Por eso el versículo 26 es tan tremendo, porque la responsabilidad que Esdras está recibiendo no solamente de enseñar es grande, sino que había una sentencia por no cumplir lo que la ley indicaba. El decreto persa era fuerte en ese sentido, porque si desobedecías podías morir, podrías sufrir destierro, podrían tus bienes ser confiscados, podrías enfrentar la prisión por desobedecer la ley de Dios.
Pero mis amados hermanos, nosotros debemos ser claros. Nosotros no estamos hablando acerca de una ley humana, y Esdras no iba con la ley persa, Esdras iba con la ley del Señor. La ley de Dios es santa, es perfecta, es justa, exige obediencia perfecta. El problema, como en la historia de Israel, y que nosotros vemos a lo largo de la historia, es que una y otra vez, ellos desobedecieron la ley y pensaron que no iba a haber consecuencias. Pero a la larga la sanción llegó para ellos. Que no nos pase eso a nosotros. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y por eso es que la ley era el estándar. La ley era el estándar, pero mis amados hermanos, la ley no cambia el corazón. En el Antiguo Testamento había una obediencia a la ley civil, a la ley moral, pero eso no cambia el corazón. Mis amados hermanos, y precisamente por eso es que hay una sentencia, había muerte espiritual, había destierro. Y en nuestro caso, cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, hay destierro de la presencia de Dios, la muerte eterna. Pero gloria a Dios por el Evangelio, iglesia. Nuevamente, gloria a Dios por el Evangelio. Como lo cantábamos esta mañana, la gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló librando al pecador. La gracia que nos perdonó nos hace ahora sus hijos. Por eso Jesús se nos revela en este pasaje como el juez y el maestro definitivo. Porque Él hizo algo que ninguna ley permitía. Miren, mis amados hermanos, piénsalo de esta manera. Es como si el Señor en el tribunal del cielo, en un juzgado, se hubiera bajado y hubiera recibido el castigo que el condenado debía recibir. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús recibió sobre sí mismo el decreto de la muerte que debíamos recibir nosotros. Jesús sufrió el destierro fuera de las puertas de Jerusalén. Él sufrió la ejecución. Él tomó nuestro castigo en la cruz para que la ley de Dios ya no sea el instrumento que nos condena. Por eso ahora nosotros disfrutamos de un nuevo pacto. Cristo no solamente nos declara inocentes, sino que además envía a su Espíritu Santo para hacer lo que ninguna ley puede hacer, convertir el corazón. Acompáñeme por favor a Ezequiel capítulo 36, el versículo 26 al 28. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, 26 al 28. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? Él hace lo que la ley no puede hacer por nosotros: cambiar nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? Cambiando nuestros corazones para que nosotros ahora podamos obedecerlo a Él. Ahora amamos lo que Él ama. Ahora deseamos vivir en su justicia. No por miedo a la muerte, sino por esa gracia que nos ha rescatado. Y eso es maravilloso, mis amados hermanos. Eso nos debe llevar a hacer precisamente lo que la carta nos muestra al final. Porque la carta nos ha mostrado la inesperada provisión del Dios soberano, el cheque en blanco de la gracia inagotable y la autoridad de la palabra para transformar. Esdras ahora responde cómo nosotros deberíamos hacerlo, al entender lo que este pasaje nos enseña, y que es nuestro último punto y que vemos nosotros en los versículos 27 y 28. Nuestra respuesta: alabanza y valentía radicales. Nuestra respuesta: alabanza y valentía radicales. Versículo 27 y 28.
Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Versículo 27 nos muestra entonces la respuesta. El versículo 26 era el final de la carta. Y en ese instante aquí lo que vemos es un cambio, porque salimos de todo ese lenguaje gubernamental, burocrático, del imperio, y ahora escuchamos a Esdras respondiendo. Es Esdras el que está hablando acá. Esdras está leyendo el pergamino, Esdras está leyendo la carta, y se acaba de dar cuenta de todo lo que acaba de recibir. Y se ha dado cuenta del respaldo político. Y entonces en ese momento él se da cuenta de ese gran milagro que el Señor ha hecho, de esa gran obra que el Señor ha hecho. ¿Y qué hace? Noten lo que hace Esdras. Él no convoca a una conferencia de prensa para poder mostrar lo que ahora puede hacer. Él no publica en sus redes sociales sobre esa inmensa estrategia que ahora tiene para poder desarrollar lo que va a hacer. No, Esdras cae de rodillas y adora. Miren lo que dice las palabras en el versículo 27. En el versículo 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esdras le atribuye toda la gloria y todo el poder a Dios, porque él entiende que no fue su gran conocimiento, no fue su dominio de las escrituras la que le abre las puertas, fue esa gracia inmerecida de Dios. Y eso inclusive, hermanos, es importante para nosotros porque es un antídoto contra el orgullo espiritual que a veces nosotros tenemos en ocasiones. Si has tenido éxito en tu carrera, si tú has visto que se te han abierto puertas, si tienes bendiciones para tu familia, si tienes recursos financieros, recuerda que la respuesta correcta es la actitud de Esdras, el reconocer que todo eso viene de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué hemos recibido nosotros que no venga de la mano de Dios? El solo hecho de poder estar aquí reunidos en esta mañana es precisamente por la gracia y por la misericordia del Señor. Y eso debe llevarnos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Rey. Nada de lo que tienes ha sido un logro por la fuerza de tu propio brazo, ha sido porque el Señor te ha permitido hacerlo. Fue Dios quien orquestó todo esto porque Él es quien inclina los corazones. Por eso cuando recibes misericordia, la única respuesta es la alabanza, el reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios, la adoración humilde delante de quien estás. Por eso Esdras hace algo más, él se pone de rodillas, adora, pero luego se pone de pie y de inmediato empieza a hacer algo. Miren lo que dice el versículo 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras no se enorgullece, pero tampoco se queda quieto. Y eso es algo que nosotros necesitamos corregir, iglesia. Dios es soberano, controla todo. Pero eso no nos debe volver a nosotros pasivos ni perezosos. Todo lo contrario. Esdras hizo algo valiente, él empezó a asumir su liderazgo, empezó a asumir su llamado. Él armado con la provisión de Dios y el valor para poder hacer esto, llamó a otros para que le acompañaran. La provisión soberana y la palabra transformadora exigen nuestra alabanza y valentía radicales. Eso es lo que Esdras está mostrando y que nosotros debemos aprender. La provisión soberana y la palabra transformadora exigen alabanza y valentía radicales de nuestra parte. Esdras no dijo, Dios tiene el control, así que me voy a quedar sentado y voy a ver qué pasa.
No, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, cuando comprendemos la obra misericordiosa que se nos ha extendido a nosotros, eso debe infundir en nosotros un nuevo ánimo. De hecho, Esdras dice, cobré ánimo, me levanté, asumí mi responsabilidad. Eso es lo que hizo Esdras. Por eso, iglesia, aquí hay una diferencia radical que nosotros no podemos perder de vista. Y que es precisamente lo que nosotros debemos entender por el Evangelio. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, lo hacemos entendiendo que obedecemos no para conseguir que la mano de Dios esté sobre nosotros, que nos bendiga, sino que es resultado de la gratitud que tenemos por causa de su salvación. No obedecemos para conseguir que la mano de Dios esté sobre nosotros. Cobramos ánimo y le servimos radicalmente porque gracias a Cristo, su mano de gracia está sobre nosotros. Y eso nos debe llevar a preguntarnos, iglesia, ¿a qué le tememos hoy? ¿A qué le tememos hoy? Puede ser que nos estemos enfrentando a dificultades, a circunstancias en nuestras vidas, a las presiones en nuestro alrededor. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si entendemos que ahora tenemos su mano poderosa sobre nosotros, podemos cobrar ánimo y podemos servirle radicalmente. Mira, Esdras no tenía un ejército para conquistar a este imperio tan grande, el imperio más grande de su época. Tenía la buena mano de Dios sobre él. Pero tú y yo tenemos algo mucho mejor y mucho mayor que Esdras. Esdras era solamente una sombra pálida del gran sumo sacerdote que habría de venir, de Jesús nuestro sumo sacerdote. Esdras traía la ley en su mano para tratar de transformar o de enseñar a su pueblo, pero Jesús trajo la gracia, la verdad a través de su vida y de su muerte para purificarnos a nosotros, para cambiarnos. Esdras lideró el retorno a Jerusalén, pero Jesús nos libera y lidera el retorno eterno hacia el Padre. Por eso, hermanos, recuerda lo que debes hacer, la respuesta correcta delante de Él. Y esto nos lleva a considerar a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Si hoy tú no conoces a este Cristo, si hoy estás sin Cristo, déjame decirte que hay algo que este mismo pasaje te enseña a ti y que no puedes perder de vista. Hay un Rey Supremo en el cielo que exige rendición total, muy por encima de cualquier gobernante en este mundo. Y su justicia es implacable y tú no tienes cómo pagar la deuda que tus pecados han causado. Y recuerda, el juicio viene y va a ser más severo y más fuerte que cualquier edicto antiguo, que incluso que el que Artajerjes pronunció. Pero hoy, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, las puertas del cielo están abiertas para ti. El Rey te ofrece la cancelación total de tus deudas y del perdón total, no por tu mérito, no por tus buenas obras, sino por el precio que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Por eso hoy te animo a que abandones tu orgullo, a que sueltes tus obras, a que te rindas delante de Jesús, a que vengas a Él en arrepentimiento de fe, a que confieses tu pecado y que veas cómo tu deuda es cancelada por la obra de Cristo para que puedas caminar hacia el verdadero reino. Escucha lo que dice Colosenses 2, 13 y 14. Habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. En la nueva versión internacional dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Esa deuda es la que tú tienes delante del Señor. Pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe, esa deuda será cancelada. Y Él anula esa deuda que nos era adversa y la clava en la cruz. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe y experimenta la gracia que te libera. Iglesia, ya no hay excusas para el desánimo. Ya no hay excusas para el temor espiritual, para la cobardía espiritual. Lo que este pasaje nos enseña
es que Dios que gobernó, el Dios que gobernó sobre los imperios del pasado, gobierna sobre tu circunstancia actual, sobre tu situación particular. Dios gobierna. No hay presidente, no hay tribunal, no hay corporación del presente que no esté bajo el control de Dios. Así que acude a los recursos inagotables de su gracia, que ellos te respaldan. Acude al Señor para que puedas disfrutar de las riquezas de su gracia. Deja el miedo atrás. Levántate valientemente a proclamar el evangelio. Levántate para anunciar al mundo las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Levántate. Mis amados hermanos, de la misma forma en que Esdras alabó y bendijo el nombre del Dios eterno por lo que el Señor le había permitido hacer, tú debes alabarle y bendecirle, pero no te quedes solamente allí. Es hora de cobrar ánimo y llamar a otros también. Cobra ánimo porque la buena mano de tu Dios está sobre ti. Confía en Dios porque su mano soberana gobierna sobre todo poder terrenal. Recuerda, iglesia, la provisión soberana y la palabra transformadora exigen nuestra alabanza y valentía radicales. La provisión soberana y la palabra transformadora exigen nuestra alabanza y valentía radicales. Oh, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude para ponerla por obra. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, Rey de toda gloria y majestad, ante ti estamos, Señor, como lo dijo Esdras: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Hoy nosotros reconocemos que tú eres bendito, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestras vidas, el que pone todas esas cosas no solamente en el corazón de los reyes, sino en el de nosotros, Señor, para que nosotros actuemos y seamos obedientes y podamos experimentar esa misericordia y esa bondad, Señor. Señor, ayúdanos a ser fortalecidos por la mano tuya que está sobre nosotros para poder anunciar al mundo y anunciar las verdades del Evangelio a otros, para dar ese testimonio fiel de la misma forma en que lo hizo Esdras. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Oh Padre, gracias por estar en esta mañana guiando a tu pueblo y a tu iglesia. Señor, gracias por permitirnos en este tiempo poder escuchar tu voz, escuchar tus palabras, Rey, y permítenos vivir en obediencia a ti. Oh Señor, gracias por estas riquezas que nos permites disfrutar en ti, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.